Hola, ¿cómo andan? Gaby, el profe Rasta. En esta clase lo que vamos a ver son los volúmenes de los cuerpos geométricos, ¿sí? Bien, pensemos, ¿qué es el volumen primero? Bien, el volumen es el espacio que ocupa una figura, un cuerpo geométrico, ¿sí? Entonces, para nosotros pensar en el volumen, vamos a calcularlo utilizando estas unidades de medida, que son metros cúbicos, centímetros cúbicos, milímetros cúbicos, o sea, las unidades de medida de longitud, ¿sí? Pero al cubo, porque vamos a hacer ancho por alto por profundidad. Por eso usamos estas unidades de medida, ¿sí? Bien, entonces el volumen de los cuerpos, vamos a separar los cuerpos, como ya sabemos, entre poliedros y cuerpos redondos. Vamos primero con el volumen de los poliedros. Bien, empezamos. El prisma, ¿sí? El prisma sabemos que tiene dos bases que son congruentes y entonces el volumen lo vamos a calcular como la superficie de una de esas bases multiplicado por la altura. Por ejemplo, si el prisma tiene base cuadrada, vamos a hacer la superficie de ese cuadrado y lo vamos a multiplicar por la altura del prisma, ¿sí? Si la base del prisma es un rectángulo, bueno, vamos a multiplicar, a calcular la superficie de ese rectángulo y después vamos a multiplicarlo entonces por la altura. ¿Estamos? Bien, el cubo, ¿sí? Que es el prisma que tiene todas las caras iguales, en realidad lo podemos calcular directamente como lado al cubo, porque al ser todas las caras iguales, ¿sí? y son todos cuadrados, vamos a hacer lado por lado por lado. Como esas tres medidas van a ser la misma, directamente podemos abreviarla y decir que eso es lado al cubo. Bien, vamos con la pirámide. A la pirámide, si yo tuviera un prisma y una pirámide con la misma base, ¿sí? El contenido de una pirámide entra 3 veces exactamente en ese prisma. Por eso la fórmula para calcular el volumen va a ser superficie de la base por altura dividido 3. ¿Estamos? Bien, importante entender la altura de la pirámide, ¿dónde está? Vamos acá al dibujo. Tenemos una pirámide, ¿sí? En donde no hay que confundir a los lados del triángulo con la altura de la pirámide. La altura va a ser lo que va desde el centro de la base hasta el vértice de arriba, ¿sí? Hasta la cúspide de la pirámide. Eso es la altura. Además, tenemos desde el centro de la base hasta el medio, justo del punto medio del lado de la base, es el apotema de la base. Y desde el centro, ¿sí? Del lado de la base hasta la cúspide va a ser el apotema lateral, ¿sí? Entonces, entre esos tres lados, entre la altura y las dos apotemas, se forma un triángulo rectángulo como si fuera en el medio de la pirámide, ¿sí? Pero a nosotros, para la fórmula, nos va a importar la altura, ¿sí? Bien, vamos con los cuerpos redondos ahora. Fíjense que es similar la relación que hay entre los cuerpos redondos y los poliedros. Esto va a facilitar que puedan recordar las fórmulas. El cilindro es superficie de la base por altura, igual que el prisma. Solo que, ¿qué pasa? En el cilindro, la base siempre va a ser un círculo. Entonces, si la base siempre va a ser un círculo, directamente podemos pensarla como pi por radio al cuadrado por la altura, ¿sí? Del cilindro. Bien. El cono tiene la misma relación con el cilindro que tenían la pirámide con el prisma. O sea, el contenido de un cono, en el caso de que las bases sean iguales, entra 3 veces en un cilindro. Entonces, la fórmula es superficie de la base por altura dividido 3. Agregamos el dividido 3. Bien, y vamos de vuelta a ver cómo vimos con la pirámide. Atención con el cono, ¿sí? Que la altura del cono va a ser desde el centro, el punto medio justo del círculo, hasta la cúspide del cono. Entonces, la altura la tenemos ahí. En el caso de que nosotros veamos este lado, ¿sí? Que sería como la caída que tiene el cono, eso se llama generatriz. Y ojo que no es la altura, ¿sí? La altura del centro hasta la cúspide. Y tenemos también el radio de la base si queremos formar ese triángulo rectángulo como lo hicimos con la pirámide, ¿sí? Entonces, radio, altura y generatriz. Lo que nos importa para la fórmula es la altura del centro a la cúspide. Bien, el último cuerpo que tenemos es la esfera, ¿sí? Y esta fórmula quizás es la más rara para recordar, pero vamos a verla. 4 por pi por radio al cubo dividido 3. Vamos a vuelta. 4 por pi por radio al cubo dividido 3. ¿Sí? Entonces, así se calcula el volumen de una esfera. Con todo esto, este listado, entonces, tenemos las fórmulas de volumen
para calcular el volumen de los cuerpos geométricos. Nos vemos en la próxima clase.